La Enradiadera, un espacio de y para defensoras de derechos humanos, donde nos acompañamos y enredamos nuestras voces. Enrádien-se con nosotras, porque las redes nos abrazan y nos hacen más poderosas. Más poderosas. Porque las redes salvan. Bienvenidas a este nuevo episodio de La Enradiadera, un podcast de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Desde el sur de México les saluda Elo. Y desde Sudamérica, Antonella. Les mandamos un gran abrazo a todas las compañeras que desde diversos territorios nos escuchan ahora. Hoy queremos empezar este programa compartiendo los datos preliminares del 2023 del Registro Mesoamericano de Agresiones contra Defensoras en El Salvador, Honduras, México y Nicaragua. En 2023 registramos 6.214 agresiones contra defensoras de derechos humanos en El Salvador, Honduras, México y Nicaragua. Esto supone un incremento de 13% respecto al número de agresiones registrado en 2022. Las agresiones afectaron a 1.188 defensoras y 73 organizaciones o grupos que trabajan por los derechos humanos en estos países. Durante 2023, al menos 10 compañeras fueron asesinadas, otras 47 sobrevivieron a intentos de asesinato. Siguiendo la tendencia de los años anteriores, marzo volvió a ser el mes más peligroso para nosotras. También los estados volvieron a ser identificados como nuestros principales agresores. Les invitamos a leer el informe completo en nuestra web www.im-mediodefensoras.org. Les contamos que hoy nos acompaña Morena Herrera, feminista salvadoreña, integrante del grupo impulsor de la IM Defensoras y una de las principales referentes latinoamericanas en la defensa de los derechos de las mujeres. Vamos a conversar con ella del encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, del avance de los fundamentalismos en la región y de su incansable trabajo por los derechos sexuales y reproductivos. Pero antes de ir a la entrevista, vamos a pasar a nuestro segmento Alerta Defensoras. ¿Qué peligros y agresiones estamos enfrentando por defender derechos humanos en Mesoamérica? Alerta Defensoras. En El Salvador, a 8 días de haber sido desaparecida, encuentran asesinada a la defensora Rosa Elvira Flores Martínez, lideresa del Movimiento Salvadoreño de Mujeres. En El Salvador, se detuvo arbitrariamente a Verónica Delgado, madre buscadora e integrante del bloque de búsqueda de personas desaparecidas. Verónica busca a su hija, Paola Arana, joven de 17 años, desaparecida el 26 de mayo del 2022. En México, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos registró actos de represión y violencia en contra de las movilizaciones realizadas en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer. En Honduras, amenazas e intimidación policial a defensoras y defensores de la comunidad garífuna de Chachahuaté. En Guatemala, se manda a juicio a la abogada y defensora de derechos humanos Claudia González, quien es exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras presentó su informe Rebeldes y Persistentes, Informe Realidad de las Defensoras en Honduras 2023. En este se detalla que en el 2023 se registraron 2.687 agresiones a defensoras de derechos, un incremento del 125% comparado al 2022. Para conocer más alertas pueden mirar nuestra web www.im-defensoras.org y las invitamos a seguirnos en nuestro canal de Telegram @alertadefensoras.
insujetables. Porque somos diversas, defensoras, rebeldes y sujetas políticas. Que desde nuestras comunidades y organizaciones construimos propuestas de cuidado colectivo para enfrentar la violencia y espacios de diálogo para protegernos juntas. Porque si nos tocan a una, respondemos todas. Como ya les contamos al inicio, hoy nos acompaña Morena Herrera. Morena, primero nos gustaría que te presentes. Bueno, yo soy Morena Herrera, nací en El Salvador, soy una activista feminista y una defensora de derechos humanos, especialmente de los derechos de las personas que son más discriminadas, las mujeres, las niñas, las adolescentes, las juventudes y las personas LGBTI. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, Morena. Y bueno, antes de empezar, nos gustaría que nos cuentes por qué ser defensora de los derechos de las mujeres, cómo y cuándo decidiste iniciar en este camino, en esta lucha. Mira, yo vengo participando en organizaciones sociales desde muy jovencita, por el año 1975, en el movimiento estudiantil de secundaria. Y luego me fui involucrando en el apoyo a las madres de las personas desaparecidas y asesinadas, y desde las comunidades eclesiales de base, que estaban inspiradas en la teología de la liberación. Entonces, digamos, ahí participábamos mujeres y hombres, también después en la milicia y en la guerrilla rural. Pero como al final de la guerra, eh, cuando estaba terminando el conflicto armado y se negociaron los acuerdos de paz, yo veía que las mujeres, a pesar de todo el sacrificio y todo el esfuerzo que habíamos hecho, las mujeres no teníamos reconocimiento a nuestros derechos en aquellos acuerdos. Y ese es el momento en el que yo decido que la vida la voy a entregar, y estoy dispuesta a entregarla solo por las mujeres. Estoy hablando del 91, por ahí, en el año 1991. La definición de defensora de derechos humanos es posterior, a finales ya en este siglo, pues ahí lo que ocurre es que decimos, pero es que lo que nosotras hacemos es defender derechos. Y lo que está negado a las mujeres son sus derechos. Entonces, hacemos un debate y nos autodefinimos defensoras de derechos humanos. Posteriormente, estoy hablándoles del 2009, más o menos, las condiciones en la región centroamericana o en la subregión centroamericana empiezan a deteriorarse las condiciones políticas con el golpe de Estado en Honduras. Y empezamos a recibir peticiones de compañeras que nos dicen: auxílienme, auxílienme, necesito que escondan a una compañera que la andan persiguiendo. Nosotras se suponía que ya esas historias de persecución las habíamos pasado, las habíamos vivido en el pasado, pero en ese momento empiezan a revivirse. Y es ahí donde tomamos con más fuerza la autodefinición de defensoras de derechos humanos. Morena, el año pasado El Salvador fue sede de la 15ª edición del Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Tú fuiste una voz importante tanto en su organización como en su desarrollo. ¿Nos puedes contar brevemente qué salió de este poderoso encuentro? Sí, con gusto. Bueno, además de mucha alegría por encontrarnos, una de las reflexiones que salió es que las feministas, siendo el movimiento social más importante en este momento en el continente y el que ha tenido continuidad, no podemos ignorar lo que está pasando, los ataques a la democracia, la voluntad de desdemocratizadoras
Y en ese mismo sentido, pues necesitamos debatir sobre qué significa democracia en este contexto, por qué las poblaciones, las grandes sociedades, digamos, las grandes mayorías hicieron o han aceptado estos modelos autocráticos o han apoyado en algunos momentos estos modelos autoritarios de gobierno. Entonces, esa ha sido una conclusión que necesitamos seguir reflexionando sobre la democracia, pero defenderla también y ver cómo se vincula a las necesidades y a las demandas concretas de las poblaciones. En otros talleres también hubo debates sobre la necesidad de seguir fortaleciendo los feminismos y seguir articulando fuerza con otras organizaciones y con otros movimientos sociales que no necesariamente son feministas. En el caso de las defensoras, que fue la protección integral feminista fue uno de las asambleas, de los ejes, fue interesante cómo esta experiencia de la iniciativa mesoamericana de defensoras se ha desarrollado entre Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y México, sobre todo. Bueno, las otras compañeras de América Latina planteaban, pues viendo el panorama que ellas tienen, planteaban, necesitamos que propuestas como de la protección integral feminista desde la iniciativa mesoamericana de defensoras se proyecte a nivel continental. Y eran muy interesantes los argumentos que daban, pues, ¿verdad? Y yo creo que otra cosa que nos dejó el encuentro es una reflexión sobre Haití, sobre las haitianas, sobre el movimiento feminista de Haití, porque al final fue la única propuesta que hubo para ser sede del próximo encuentro. Y todo el mundo mira la situación de Haití y nos hemos reunido posteriormente con las compañeras y ellas son conscientes del panorama que tienen, pero también nos plantean, nuestro movimiento no se conoce en el resto de la región. Tenemos más de 60 años de tener feminismo y las otras feministas de la región no la conocen. Y esta es una reflexión mía. Yo digo, bueno, las feministas haitianas nos han tocado la campana pues para que miremos cuáles son las condiciones del país más pobre de la región. Más pobre no, viviendo en mayor situación de pobreza su población. Gracias, Morena. Hablabas justo ahorita de la protección integral feminista y quisiéramos que nos cuentes brevemente, para ti, ¿qué es la protección integral feminista? Bueno, es una propuesta holística, es decir, que mira los diferentes aspectos y sentidos, que pone la vida de las personas en el centro, el cuidado también en el centro, pero no solo el cuidado físico, sino también el cuidado emocional y las relaciones. La protección integral feminista no hace caso omiso de las relaciones de una persona, sino al contrario. Vivimos en relación con otros y otras y necesitamos tomarlas en cuenta. También la protección integral feminista parte de el análisis de riesgo, que es distinto en cada lugar y de acuerdo a las circunstancias de cada defensora, pues, ¿verdad? No es no es la misma situación. Entonces, ahí ese es otro ámbito que tenemos y que necesitamos desarrollar el análisis de riesgo y a partir de ahí tomar medidas que pongan pues el cuidado colectivo, eh,
el cuidado individual, las relaciones de la defensora, su inserción política y social, cómo cuidar su activismo también. Todo eso forma parte de la protección integral feminista. ¿Cómo ves el avance de los discursos y políticas fundamentalistas en la región? Han habido avances en el reconocimiento de derechos de las mujeres y de derechos de las personas sexo-género disidentes. Reconocimientos que en algunos países se ha traducido en políticas públicas, en medidas, digamos, que han afectado a los estados, aunque no han sido grandes y en alguna medida han sido frágiles. Ha sido importante el avance desde mitad de los 90 para acá. Entonces, los discursos fundamentalistas son una reacción, son una respuesta a, a ese, digamos, ese avance. Eso es lo primero que hay que entender. No es una iniciativa, es una respuesta a los avances que hemos logrado las feministas y las defensoras de derechos humanos y otros movimientos sociales importantes. Entonces, reaccionan porque tienen miedo a perder sus privilegios. Y ese es el segundo elemento. Son grupos no muy grandes, pero son poderosos, con una fuerte influencia mediática, que logran divulgar sus discursos en la población, pues, ¿verdad? Y por momentos hacerles creer que tienen la verdad. Entonces, niegan derechos. En el caso de Centroamérica están coincidiendo con una negación total de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Uno de los ámbitos, por ejemplo, es la negación de la educación integral en sexualidad para los sistemas educativos. Y no se dan cuenta que con esto están provocando un gran daño a las niñas, niños, a los adolescentes, porque ellas carecen y van a carecer de herramientas para defender y definir su vida, pues, ¿verdad? Identificar alguna situación de abuso sexual y defenderse. Entonces, eso por decirles un ejemplo, pero en el caso de El Salvador, esos discursos, por ejemplo, están llevando a rediseñar eh, unos los documentos para registro de, de personas que acuden a los centros de salud. Pues, han habido mecanismos de, de seguimiento epidemiológico a las enfermedades y a las infecciones de transmisión sexual, como el VIH, pues están quitando esos servicios, las clínicas de vigilancia centinela y control de las infecciones de transmisión sexual, se llamaban así, VISIC, las están cerrando y están eliminando las casillas que identificaban la identidad de género de las personas. Entonces son absurdos porque eso no es solamente contra aquellas poblaciones, es contra toda la población, al igual que negar la educación integral en sexualidad. Justamente como lo has dicho, estos discursos van más allá y comienzan ya a convertirse en acciones concretas sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas. ¿Cómo hacer como mujeres, como diversidades, como organizaciones? ¿Qué podemos hacer frente a este contexto? Pues yo creo que hablarlo es lo primero, hablarlo con nuestras amigas, hablarlo con nuestras familias, hablarlo en los espacios de trabajo, comentar, no dejar que el silencio se imponga. Esa es una cosa. Y luego
Creo que necesitamos intercambiar experiencias, herramientas de comunicación que hagan de alguna manera más factible llegar a audiencias más amplias y poder compartir nuestras realidades allí, nuestras experiencias. Creo que esa es la segunda cosa, o sea, desarrollar nuevas capacidades narrativas en los movimientos y poder ampliar las audiencias. Y una tercera cosa es desarrollar la capacidad de alianzas, porque las feministas somos de los movimientos más activos y posiblemente más contestatarios frente a estos discursos de odio que tienen los gobernantes ahora, pero no podemos seguir siendo las únicas. Necesitamos aliarnos con otros movimientos, construir capacidad de respuesta. Yo creo que en esas tres dimensiones serían como las principales tareas. Resumo, hablar en nuestros entornos más cercanos, no dejar que el silencio se imponga. Segundo, desarrollar y apropiarnos de nuevas capacidades narrativas para ampliar las audiencias a las que dirigimos nuestros entornos. Ahí necesitamos desarrollar discursos más esperanzadores porque, como decimos algunas veces, el poder no es absoluto ni es eterno. Entonces, tenemos que encontrar la fisura de esos ejercicios de poder tan autocráticos y tan autoritarios. Y la tercera tarea es aliarnos con otros movimientos sociales para empezar a impulsar otro tipo de propuestas de transformación social y política. Morena, has luchado por los derechos de las mujeres en tu país y en la región por más de 3 décadas. ¿Cuál ha sido el momento o la experiencia dentro de esta lucha que más te ha abrazado el corazón? Son varios, pero mira, la primera vez que sacamos a una mujer de la cárcel, la primera mujer la sacamos en el 2009. Ella estaba condenada a 30 años de cárcel y trabajamos como 4 años por identificar cuál era el problema realmente. Entonces ahí habíamos aprendido que en El Salvador acusaban de aborto a las mujeres en los hospitales y luego les cambiaban el tipo de delito y las condenaban por homicidio agravado a 30, 35, 40 y hasta 50 años de cárcel. Ahí condenan. Y todos los abogados y abogadas nos decían, esto no se puede cambiar, es cosa juzgada, ya no se puede. Entonces, darle vuelta, buscar caminos y encontrar que era posible que esta mujer recuperara su libertad fue un momento muy importante. Ya te digo, han habido otros, pero ahora hemos sacado a 73 mujeres de la cárcel que ya estaban condenadas. Pero la primera vez fue como sacarse una espina del corazón. Muchas gracias, Morena. Y bueno, para ya cerrar, queríamos preguntarte si quieres contarnos algo más en este breve espacio de conversación en la Enradiadera. Bueno, sí, yo agradecerles a la Enradiadera y decirles que me siento esperanzada cuando veo a las jóvenes que están protestando, que no quieren esa vida, pues que los poderosos nos están recetando, a la que nos quieren devolver, que tiene que ver con que las mujeres sigamos cuidando, sigamos criando niños y sigamos apegadas, encerradas en labores domésticas. Las muchachas quieren otra cosa. Las madres también quieren otra cosa para sus hijas y estamos luchando por eso. Entonces yo me siento muy esperanzada con ese compromiso y esa decisión de las mujeres y con esa alegría de las mujeres jóvenes al plantear los cambios. Desde la memoria de nuestras resistencias y luchas ancestrales, seguimos tejiendo poder colectivo y comunidades de cuidados. Seguimos transgrediendo los mandatos capitalistas, racistas y patriarcales. Seguimos tejiendo esperanza.
Felicitamos a Wendy Flores, abogada, defensora de derechos humanos y coordinadora del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, quien desde el exilio sigue trabajando por los derechos de la población nicaragüense. Wendy recibió el reconocimiento del Instituto Alemán de Derechos Humanos y de Pan para el Mundo. El pasado 27 de marzo, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, conmemoró 31 años de lucha y resistencia, 31 años de caminar junto al pueblo lenca y las organizaciones en la construcción de una sociedad más justa. Enhorabuena y larga vida para el COPIN. Las defensoras mesoamericanas somos de distintas identidades, expresiones de género. Por eso, este 31 de marzo, Día de la Visibilidad Trans, reconocemos y celebramos las luchas de las defensoras trans. Seguiremos denunciando los altos niveles de violencia y discriminación que enfrentan diariamente en Mesoamérica. Recuerden que pueden conocer más sobre las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, sobre la protección integral feminista en nuestra página web www.im-mediodefensoras.org. También nos encuentran en Twitter, en Facebook e Instagram. Y también en nuestro canal de Telegram, @alertadefensoras. Gracias por escucharnos en este episodio y nos vemos el próximo mes. La Enradiadera, un espacio de y para defensoras de derechos humanos, donde nos acompañamos y enredamos nuestras voces. Enradiense con nosotras, porque las redes nos abrazan y nos hacen más poderosas. Porque las redes salvan.